Mira, cómo son las casualidades de la vida. Yo cuando tenía unos 3 años, ha debido ser ahí en el barrio donde vivía, había cerca de mi casa una piedra grandota. Entonces siempre en casa había periódicos pasados, ¿no? Entonces lo que yo hacía, no sé, me gustaba salir y hacía de canillita, ¿no? Y claro, las personas ya me conocían, entonces me hacían cariños, yo empezaba como voceador, ¿no? Diario, presencia, hoy, así, era pequeño. Y bueno, mira, pasó el tiempo y después ya me incliné por este tema de la... Yo quería hacer un programa de radio, me gustaba mucho, ¿no? Y bueno, creo que tenía, digamos, voz. Y bueno, ese fue mi afán y hice varios proyectitos así para que pueda sacar un programa de radio. Y bueno, lastimosamente me rechazaban, ¿no? Hasta que al final fui a una radio que ya no existe, que se llamaba Infinita. Y me dicen, bueno amigo, mira, no hay posibilidad de que puedas sacar un programa, pero ¿te gustaría hacer prensa? Me dicen. Y yo la verdad pues que no sabía que era prensa, nada, ¿no? Claro, me ubicaba, pero nunca había hecho cobertura ni nada. Entonces ahí empecé, ¿no? Y les cuento una anécdota a tal punto con otro compañero, con Miguel Solís, que llegamos a los dos estábamos, digamos, grabando a la misma fuente. Entonces nos miramos y nos reímos los dos y nosotros ya nos organizamos, ¿no? Dijimos, tú vas a cubrir tal cosa, yo voy a cubrir tal cosa, o sea que ya no nos cruzábamos. Y entonces ahí empezó, ¿no? mi carrera, si vale el término, y haciendo radio. Y después estuve en otras emisoras, estuve en Radio Guara también, en Radio Nuevo Amanecer estuve antes, y ahí en Guara, y ahí un poco fue más formal el tema, ¿no? Porque ya me pagaban, creo que mi sueldo era 200 bolivianos, 250 bolivianos, y para mí, pues, fucha, era, pues, no, sacar pecho, digamos. Ganaba ya mi platita, y ahí he conocido realmente a periodistas excelentes, que te puedo decir que me han ayudado a formarme también, ¿no? Yo digo, ni haciendo un magíster, no sé, tal vez estoy exagerando un poco, pero mira, te puedo hablar algunos nombres, mira, el Andrés Gómez, el Carlos Tellería, después, ¿quiénes más estaban? El Edwin Flores. Y obviamente yo de ellos aprendí cómo hacer cobertura, cómo conseguir noticias, ¿no? Y bueno, después entré a Jata y ahí pues obviamente ha sido mi escuela, mucho cariño, como dirían, es como mi primera chica, y ahí he tenido el privilegio de conocer, aunque no trabajaban de forma directa, estaba don René Villegas, que era el corresponsal de Reuters, el primer corresponsal, después venía Carlos Quiroga, que era el director de Jata y era el segundo corresponsal. Y después, mira, me gustaría mucho mencionar sus nombres, está Mario Roque, Juan Carlos Marañón. Ellos eran, digamos, los editores principales, y obviamente estaba ahí don Jorge Mendoza, recordado Gordito Mendoza, don Manuel Benítez, el Mario Marañón. Entonces era un equipo de lujo para mí, ¿no? Entonces ahí he aprendido realmente a hacer periodismo y a escribir, ¿no? Entonces ahí despegué ya mi carrera, ¿no? Y ya después estuve por el periódico Hoy, obviamente ya me ganaba mejor, y me dio muchísima pena irme de Jata, porque yo no me quería ir. Le dije al director que me aumente 200 bolivianos más de lo que ganaba, y me dijo, no te vamos a poder pagar. Así que me fui, y él más bien me recomendó, me dijo, el periódico es grande y obviamente la redacción era inmensa, y así, ¿no? Ya. Después estuve por Última Hora, después estuve un poco en La Razón, después estuve en la NF, y ahí, más o menos, para no alargar mucho, hermano, pero realmente ha sido una época muy linda de mi vida, y como podríamos decir, me lancé al estrellato realmente, me hice conocer. Entonces fue muy lindo, realmente mucha satisfacción personal, ¿no? También, y de mi mamá, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, ella tenía un talento innato, había algunas cosas, obviamente no había celular en esas épocas, y a veces yo le llamaba para decirle, estoy queriendo hacer tal cosa, y ella me decía, ¿por qué no ves esto?
¿por qué no ves este otro? Entonces realmente así conseguía cositas y obviamente pues he hecho muchas veces aperturas en los periódicos, eran notas exclusivas y eran patadas y como conversábamos antes de la entrevista, al día siguiente te querían matar los colegas. Sí. Luis, hiciste mención a Radio Guara. Entiendo que te quedaste como Guaro. ¿Cómo surgió aquel apodo? Sí, se quedó mi sobrenombre y es más, hay personas que piensan que me llamo así. Me dicen Guaro, Guarito, entonces. Bueno, mira, te cuento que cuando yo entré a trabajar a Guara, había una compañera que trabajaba ahí, entonces se salió ella y yo entré en vez de ella. Entonces ella le decían Guara, Guara. Y cuando yo entré, amigo, ¿de qué medio eres? Me decía, entonces yo decía, de Radio Guara. Ah, él es pues el de Guara. Entonces ya me empezaron a decir, como no me podían decir Guara, entonces me empezaron a decir Guarito, Guarito. Y ahí ya se quedó, ¿no? Entonces ya es mi sobrenombre hasta el día de hoy. Y bueno, además ya me he acostumbrado y pues me cae muy bien, ¿no? Entonces hay muchas anécdotas que tengo, que una vez fui a visitar a un amigo, al gringo, lo conoce, me dice, sí, le digo, ¿qué se llama usted? Le digo, José Luis Vargas, le digo. Y había muchas personas que estaban esperando en la antesala. Entonces sale y la secretaria me dice que no lo conoce. Yo me puse rojo, ¿no? Y me acerco un poco ahí más cerca donde la secretaria le digo, dígale de parte de Guarito. ¿De qué? Me dice, y todo se escucha, de Guarito, por favor. Le digo, cuando entra, dice que pase. Y ahí me dice, no, yo no sabía que te llamabas José Luis Vargas. Y ahí con eso se me quedó, ¿no? Y me acuerdo la primera vez que salió una nota firmada, ¿no? Antes firmábamos las notas. Y Mario Roque fue el primero que me lo firmó y me dice, ahora, ¿cómo lo voy a firmar? Me dice, si ponemos José Luis Vargas, ¿qué diablo será? Me dice, ¿no? Entonces le puso José Luis Vargas y entre paréntesis Guarito, ¿no? Y salió la nota y la publicaron en varios medios, así.